Bienvenido a un módulo más de Signus CRM. En esta ocasión platicaremos sobre el módulo de tickets. Este es un módulo que está dirigido a seguimientos tanto internos como externos dentro de la plataforma, y para esto haremos varios ejemplos que permitirán que tú tengas la visualización completa de qué funcionalidad puede tener para tu empresa y qué funcionalidad y alcance puede llegar a tener. Para entender el tema de lo que es el módulo de tickets, quiero que primero reconozcas que hay necesidad de en algunas ocasiones llenar formularios. ¿Qué es un formulario? Es una acumulación de información que tenemos que recabar para poder iniciar un proceso. Por ejemplo, ¿dónde reclamamos o dónde hacemos una recabación de datos? Cuando queremos hacer un reclamo de garantía, generalmente te ponen a llenar datos que son importantes para que ese reclamo proceda. Otro ejemplo muy cotidiano y tradicional es cuando hacemos un reclamo de algún seguro. Cada vez que tienes que reclamar el seguro por un vehículo o por algún incidente en algún edificio, por ejemplo, tenemos que llenar un formulario. Cada vez que nosotros llenamos un formulario, repito, tenemos que pedirle información a la persona que está iniciando el proceso, que nos va a permitir identificar información valiosa para proceder con ese caso que nos están proponiendo. Otro ejemplo es una solicitud de crédito. Eso también son ejemplos de cuando nosotros tenemos que llenar un formulario para poder acceder a un crédito que estamos pretendiendo. Otro ejemplo es muy frecuente, es en una visita técnica. Generalmente cuando nos envían a un técnico a nuestra casa, por ejemplo, para un servicio de internet, levantamos un cuestionario o levantamos un conjunto de información que se llena para poder tener acceso a que nos visite un técnico especializado, y además esa información se va expandiendo cuando el técnico llega a nuestra casa, y es más, nos hace una entrevista para saber si en ese momento la visita cumplió con el objetivo y hemos solventado la necesidad de nuestro cliente. ¿Cuándo más tenemos otro ejemplo de un formulario? Cuando hacemos solicitudes a un departamento interno. Voy a poner dos ejemplos clásicos. Cuando le decimos al equipo de mercadeo o de diseño y mercadeo que necesitamos una publicación para redes sociales. Si cada quien hiciera una solicitud, se van haciendo acumulaciones de solicitudes, y esas solicitudes es bueno tenerles un orden, y las solicitudes generalmente van acompañadas de un formulario. Quiero que en este momento no te encasilles a un formulario físico en un papel, sino generalmente ya podemos contar con formularios digitales. Otro ejemplo de solicitudes a un departamento interno es cuando le solicitamos al Departamento de Recursos Humanos que cubra una plaza que estamos abriendo o que quedó vacía por alguna salida de algún colaborador. Si esta acumulación de solicitudes es muy grande, pues entonces la acumulación de solicitudes la tendrá de su lado el Departamento de Recursos Humanos. Esto es habitual, que cuando ya hay una acumulación muy fuerte de solicitudes, los departamentos prefieran que se llene un formulario donde van a recabar información y que no pierdan detalle de lo solicitado. ¿Por qué? Para no estar regresando a preguntar, mira, de la solicitud que me hiciste, ¿cuántas personas son? O de qué sector o qué zona de vivienda son. Para no estar preguntando y regresando la información de un lado a otro, es que generalmente se implementa un formulario. Y otro ejemplo clásico son evaluaciones de proyecto. Es decir, para que un proyecto sea viable, yo necesito que pase por varios flujos, como por ejemplo que lo revise el arquitecto, que lo revisen los ingenieros, que lo revise el equipo contable, que lo revise el equipo de finanzas, etc. Estos son algunos ejemplos, te estoy listando 6 de los clásicos momentos y ocasiones donde yo necesito levantar un formulario. Para Signus también es viable levantar estos formularios. En Signus se conoce a cada uno de estos formularios como casos. Los casos tienen algo en común, que están asociados a un lead que está dentro de mi base de datos. Eso es primordial. Cada caso se va a levantar dependiendo del lead o dependiendo del registro con el que yo lo esté haciendo. Por ejemplo, un reclamo de garantía puede hacer la solicitud una persona, una empresa, uno de nuestros clientes.
Un reclamo de seguro puede ser por un cliente individual o por una empresa como tal. La solicitud de crédito pues tiene más noción que la está solicitando una persona, pero también puede ser una corporación que esté solicitando el crédito para acceder a nuestros servicios o a nuestros productos. La visita técnica es porque quizás estemos haciendo instalación de algún artefacto electrónico, dígase un panel, dígase un servidor, dígase un equipo de aire acondicionado, etcétera, y eso amerita una visita técnica. Entonces, tiene que partir en común que ese lead o ese registro ya exista en nuestra base. Lo siguiente es, si nosotros quisiéramos que cada una de estas formas o estos formularios llamados ahora casos estén controlados, haya un seguimiento en Signus, es posible a través de lo que nosotros llamamos nuestro pipeline de tickets. Ahí es donde enlazamos el concepto de lo que es un formulario que llamaremos casos, y si ese formulario es necesario que le llevemos un seguimiento en un flujo ya visualmente como un pipeline, a este pipeline que nosotros tenemos es el que conocemos con el nombre de tickets y es el que encontramos en nuestro menú como tickets. Lo estamos señalando aquí en pantalla, tiene un símbolo que nos va a llevar justamente a ese apartado de tickets. Es importante que sepas acá, en este momento te estoy mostrando un ejemplo, pero que es necesario que se construya dentro de tu plataforma. Si en tu plataforma actualmente no manejas un ticket como tal, es momento de cuestionarte si necesitas uno por los seguimientos que vimos. Es decir, si en tu empresa hay necesidad de llevar un control de los reclamos, de un reclamo de seguro, de una solicitud de crédito, de una visita técnica, solicitud de algún departamento interno, de evaluación de un proyecto, o incluso ejemplos que no estén aquí listados, donde tú le encuentres uso a este módulo, debes de gestionar con el equipo de Signus para que este sea configurado dentro de tu plataforma. Y cada uno de los procesos seguramente llevará un paso o pasos diferentes, porque viendo en pantalla no es lo mismo llevar los pasos de un reclamo de garantía, por ejemplo, un reclamo de seguro. Le voy a dar clic a cargar y obviamente los pasos cambian, los títulos de los pasos cambian. Imaginemos que queremos llevar un registro de los casos de solicitud de crédito. Los pasos también pueden cambiar, no solo en el nombre de la columna, sino en la cantidad de columnas que vamos a utilizar. Quizás la visita técnica y requiera no solo un paso, sino más pasos, y diferentes personas van a interactuar con este tipo de formularios. De repente hay casos o hay flujos de tickets que van a necesitar menos visibilidad de pasos porque la naturaleza misma así lo amerita, pero habrá algunos que serán mucho más minuciosos en la cantidad de pasos que se deben de llevar. Esto dependerá de la necesidad que tengas dentro de tu empresa. No olvides entonces que si dentro de tu empresa hay la necesidad de generar un formulario para empezar un proceso, es momento que utilicemos casos dentro de Signus CRM. Y si esos casos los necesitas llevar en un flujo visual que te permita saber si ya se le dio un proceso, una atención debida, entonces los casos llegarán a un pipeline llamado tickets. Es posible que dentro de los formularios que tú necesites que no lleven un seguimiento dentro de un flujo de ticket, sea una encuesta, por ejemplo. Ahora conozcamos un poco más de las interioridades de cómo se pueden crear estos flujos dentro de Signus. Si te das cuenta, para esta demostración hay 6 flujos que están creados de diferente forma. Selecciono uno, le doy cargar. Si quiero ir a otro flujo, me imagino al número 4, también le puedo dar cargar, y ahí es como accedo a esos flujos diferentes. Otra de las interioridades que tienes que conocer es que cada uno de estas columnas es configurado dentro de la plataforma en una de las secciones que se llama casos. Aquí es donde nace todo. Por ejemplo, me voy a enfocar en el 01, voy a ir al 01, si te das cuenta tiene 3 columnas, 3 pasos el flujo, y quisiera que antes de autorizarlo fuera revisión final, un paso de revisión final. Para eso es bueno que conozcas las interioridades de Signus. Me voy a ir al pipeline, voy a crear un paso más que se llama
revisión final. Revisión final. Voy a permitir que ciertos colaboradores tengan accesos al mismo y le voy a poner un color distintivo a ese paso como tal. Le voy a poner este color y vamos a grabar. Y quiero que esa revisión final sea antes de que sea autorizado. Lo logro subir a su posición original y ahora cuando vuelva a cargar nuestros pasos ya tengo esa columna adicional que se llama revisión final, que está antes de llevar cada uno de estos procesos a autorizar. No olvides que los cuadros que se van abriendo, que se van utilizando dentro de cada flujo, los puedes mover a través de un drag and drop, ¿sí? Al soltarlo, llega a una columna en especial, lo puedes mover, lo puedes regresar. Cada uno de estos cuadros le vamos a llamar pastillas informativas del caso. Esto obedece a un siguiente orden, que fue previamente establecido en esta configuración. Ahora bien, ¿cómo nace una de estas pastillas o de estos casos que se va a llevar dentro de un flujo? Para eso utilizamos el símbolo más que tenemos en la esquina inferior derecha y primeramente tenemos que identificar con quién lo vamos a llevar. Vamos a buscar a Eduardo G. López, que es nuestro cliente que nos está sirviendo de demostración. Vamos a abrir un caso para él y lo siguiente que viene en el concepto de formularios, dígase casos, es qué información le voy a pedir para el flujo de reclamo de garantía. Eso, para que conozca la anterioridad, está descrito aquí. Todos estos datos yo le puedo pedir o puedo incluir dentro del formulario, así que cuando yo cree este formulario por acá, me va a pedir todos estos datos, ¿sí? ¿Cuántos datos es necesario incluir en un formulario? Esto dependerá de la naturaleza misma del caso, es decir, del formulario mismo. No son los mismos datos que necesito recabar de mi cliente sobre un reclamo de garantía que sobre un reclamo de seguro. Tampoco son los mismos datos que voy a necesitar quizás en una visita técnica. Dependiendo del caso que vamos a levantar, es decir, dependiendo del formulario que tenemos que llenar, así serán los datos que tenemos que configurarle a nuestra plataforma que sean solicitados. Por esta razón, el formulario en este ejemplo tiene todos estos datos. Hagamos un análisis de otro formulario diferente, es decir, de un caso diferente. Para eso me voy a ir a un flujo diferente, me voy a ir al flujo de reclamo de seguro. Lo voy a cargar y voy a repetir el proceso de la creación como tal. Voy a seguir asumiendo que es un caso que me pidió Eduardo crear y si te das cuenta el formulario tiene un llenado diferente porque su naturaleza es diferente. Vamos a hacer un ejemplo también en la visita técnica, le vamos a dar cargar, voy a crear otro para Eduardo siempre y el formulario no solo tiene campos distintos sino secciones diferentes. También eso es factible crear en un formulario. No todo tiene que estar en la misma página, si lo quieres ver así, de mi formulario. Hagamos otro ejemplo. Pensemos que yo necesito una evaluación de proyecto. Siempre es para Eduardo, en este ejemplo. Y las preguntas son diferentes. Y obviamente aquí solo es una sola página. También eso es factible dentro de los formularios. Por eso es que en estos casos nosotros podemos crear dentro del formulario secciones diferentes. Y es más, cada sección puede ser vista o llenada dependiendo del nivel que tengas acceso dentro de la plataforma. Vamos a hacer un par de ejemplos ya para estos flujos. Para este primer ejemplo voy a utilizar el flujo de tickets que se llama reclamo de seguro. Voy a utilizar siempre a Eduardo, voy a llenar algunos campos, voy a llenar los campos que considero oportunos. Esto es el dato que me pidieron dentro de la plataforma. Estos campos fueron concebidos y analizados por alguien y es por eso que estamos llenando con este campo. Al darle clic al botón de finalizar, hemos rellenado los campos que necesitábamos. Quizás algunos sean obligatorios y otros no. Eso dependerá de la estrategia de la persona que concibió este formulario. Se establece. Le vamos a dar finalizar y eso inmediatamente me crea una pastilla de seguimiento. Esta pastilla de seguimiento tiene información básica: a nombre de quién salió el ticket, un correlativo y
Si quisiéramos ver su versión PDF, podemos generar una versión muy básica con la información que tiene el ticket, es decir, quién lo registró, en qué horario, qué número de correlativo tiene, a nombre de quién salió el recibo o los datos que van dentro del campo. Esto es un formato muy básico, muy elemental con el cual ya viene la plataforma, pero inclusive puedes pasar de una versión muy básica a una versión más elaborada, mejor distribución, pero eso dependerá nuevamente, de tus necesidades. Ahora bien, si lo que necesitamos es cambiar alguno de los datos que dejamos descritos dentro del formulario, para eso nos dirigimos exactamente al formulario que buscamos, le damos clic en editar, esperamos unos segundos, se va a volver a abrir el formulario y ahora puedes hacer algunos ajustes. Por ejemplo, quizás el número de teléfono y le damos finalizar. Esos datos habrán cambiado dentro del formulario. Recuerda que vamos a hacer una visualización de un formulario muy básico, sin tanto diseño. Y ahora ves, ya han cambiado los datos que acabamos de actualizar en dicho formulario. Antes de continuar conociendo los botones que tenemos accesibles dentro de cada una de las pastillas, vamos a hacer un ejercicio. Voy a irme para esta solicitud de un departamento y si notas tengo 2 tickets. Imagina que esto se multiplica por cientos de tickets y yo quisiera localizar aquel ticket que pertenece a nuestro compañero Eduardo López. Para eso, en la parte superior cuentas con un navegador que te permite buscar ya sea por el código de registro o por el nombre. En este caso voy a hacer el ejemplo, voy a buscar a Eduardo y entonces al darle cargar o con un simple enter me va a desplegar todos aquellos tickets que tengan que ver con Eduardo. Si yo cambio esa búsqueda por Fidian, que es el otro personaje que aparece en esta búsqueda, me va a desplegar todos los tickets y en qué etapa van de los registros que tenemos. Puedo borrar este buscador simplemente con borrar o utilizar el botón de limpieza de filtros. Ahora sí, ya me aparecen todos los casos que están dentro de este flujo. También los puedo buscar por código. Por ejemplo, quiero buscar los que son del código 2. Y entonces colocando el dígito 2 le doy enter o le puedo dar el botón cargar. Cualquiera de las dos opciones me va a localizar aquel que tenga el código 2. ¿Esto donde se vuelve relevante? Pues cuando tenemos una secuencia de varios tickets en una sección, puedo localizarlos por ese código que se le configuró como código de asignación. Para este ejemplo me voy a centrar en el flujo de reclamo de seguros. Si te das cuenta, tienen una codificación. Cuando yo creo un nuevo caso, en este caso para este otro lead, lo voy a buscar para Fidia, le voy a generar un ticket, voy a llenar los casos. Para esta demostración no me voy a detener mucho tiempo en los datos a utilizar, le voy a dar finalizar, me pide los datos básicos que no puedo saltarme, le voy a poner aquí los datos que no pueden ser omitidos y finalizo el ticket. En ese momento se crea uno nuevo y te das cuenta que ya tienen un correlativo. Ahora bien, tengo el código 4329 y tengo el código 4328. Si yo quisiera hacer una búsqueda de ese código, entonces voy a ingresar el código que se refiere. Para esto voy a usar el ejemplo de FIDE y después voy a utilizar el de... Y nuevamente voy a utilizar mi buscador para esa localización. Si te das cuenta, el código es el 04328. Si yo le doy enter o le doy cargar, en este ejemplo voy a darle cargar, me localiza esta pastilla o ese caso con esa codificación. Si yo quisiera buscar el de FIDE, que sé que es el 429, me lo va a localizar también en función de ese código asignado por la plataforma. Para que conozcas alguna de las interioridades de esta creación o de esta parametrización, yo quisiera que esta codificación fuera diferente y quisiera que tuviera las letras RS por reclamo de seguro. Para eso,
hay una parte en la configuración que nos permite determinar cuál va a ser la codificación. Le voy a poner reclamo seguro RS y voy a comenzar con el correlativo 1, 2, 3, 4, 5, número 1. Ese es mi inicio. Le doy guardar. Y ahora lo que sucederá es que cuando yo cree uno de los nuevos casos, ya tendrá el correlativo que acabamos de hacer. Voy a hacer el mismo caso para Fidia. Voy a utilizar los datos que ya sabemos que nos requiere. No puedo finalizar sin antes llenar los datos que me está pidiendo la plataforma. Voy a llenar algunos datos rápido. Los datos que me requiere se colocan en un color rojo. Y le doy finalizar. Ahora observarás que se creó un nuevo código con el correlativo que hemos dispuesto para esta nueva secuencia. Los casos o los tickets abiertos de forma anterior conservarán su nomenclatura. Vamos a crear uno nuevo, solo que ahora será para Eduardo. Ya sabemos que Eduardo hay varios dentro de la plataforma, pero yo quiero exactamente aquel que su correo es Eduardo GP. Le voy a dar crear, vamos a dar los primeros nombres, los datos que me pide el formulario. Notarás que vamos en donde el mouse está señalándose, llevamos el correlativo RS1. Al darle finalizar nos creará uno nuevo con el correlativo RS002. Ahora continuaremos explorando el navegador y filtrado de los tickets. Este navegador, este filtrado de tickets también me permite seccionar o buscar tickets según la fecha. Voy a imaginar que quiero buscar algo que sucedió justamente el 20 de la fecha marzo 2025. Si te das cuenta va a ser este es el ticket que cumple con esos requisitos. Este quedaría descartado y por eso al cargar solo me despliega esto. Este es un rango de fechas que nos puede ser de mucha utilidad y por eso cuando cargamos rangos de fecha específicos, pues nos despliega la información que estamos buscando. En este caso fue de un año anterior. Ya sabes, aquí en la parte superior tenemos un botón para limpiar todo ese filtrado y encontrar explícitamente lo que necesitamos. También tenemos una opción de poder filtrar por el propietario. Vas a encontrar que de forma tenemos a los propietarios, es decir, las personas que tienen licencia dentro de la plataforma. Podemos filtrar por aquellos de los propietarios y me va a decir quién es el propietario de ciertos casos que fueron levantados. Ahora conoceremos en su interioridad cada uno de los botones que ves aquí en cada una de las pastillas. Para eso vamos a iniciar de forma ordenada. Voy a hacer desaparecer los botones que uno a uno iremos conociendo. Estos son botones que ya vienen predeterminados en cada ficha, es decir, ya existe, no hay forma de quitar el botón de historial. Historial es el botón que me permite saber en qué momento ha habido algún cambio de posición de la pastilla, ¿sí? Notarás aquí, dice que ya hubo 3 cambios. Si lo presionas te saca un listado de lo que ha sucedido. Dice que de inicio de proceso, o sea, de la columna de inicio de proceso se pasó a la columna de evaluación, quién hizo el cambio y el día y la hora exacta en que se hizo. Luego me dice, este historial se lee de arriba hacia abajo, que de estando en evolución pasó a revisión final y quién lo hizo y en qué momento. Y por último me registró que desde revisión final, donde se encontraba la última vez, pasó a inicio de proceso, como viste que hicimos en este ejemplo. Esa es parte de la historia. Otro botón que aparece de forma automática es el botón de objeto. ¿Qué es un objeto? Para explicarte qué es un objeto, primero abriré la ficha de Eduardo López y recordarás que en la capacitación que se te brindó de la ficha hablamos de los contactos o complementos dentro de la plataforma. ¿Qué es un complemento? Es una forma de agregar información a tu ficha que sea heredada, es decir, sea parte de la información de la ficha. ¿Cómo puede ser? Un contacto adicional, un proyecto, un lugar, una bodega, ¿sí? Todo está registrado para Signus y en Signus tenemos a 2 colaboradores que están vinculados a Signus.
Esos se convierten en los famosos objetos. Vamos a revisar la ficha de FIDIA. FIDIA no tiene ningún complemento, es decir, no tiene un contacto adicional, no tiene una bodega adicional, no tiene una ubicación adicional, sino que es simplemente la información de FIDIA. Eso implica que cuando presionemos objeto, en el caso de Eduardo, que sí tenía, cuando nosotros exploramos la ficha, todos estos 4 complementos salen. Por ejemplo, está Luis Sandoval, aquí está Luis Sandoval, está Carlos Sánchez, que es un contacto adicional. Dentro de la ficha de signos también tenemos que tienen un proyecto que se llama Guatemala y un proyecto que se llama República Dominicana. Esos son los datos que te van a aparecer aquí en el objeto para asignárselos en particular a alguien como tal. ¿Esto para qué es viable? Para saber que un ticket o un formulario está siendo llenado para la empresa de signos o de la empresa que está vinculada con este lead y está específicamente para alguien dentro de la empresa. Es muy regular que alguien se levante un ticket y que llene un formulario y esta empresa atiende a más de un departamento, atiende a recursos humanos, atiende al equipo de operaciones, equipo de ventas, pero este ticket queremos decir específicamente quién lo levantó. Entonces para eso tenemos cómo especificar a quién se le hizo dicho ticket o si hay un complemento tipo proyectos. Si lo mismo hiciéramos con FIDIA, recordarás que FIDIA dentro de su ficha no tiene ningún complemento. ¿Sí? No hay nadie aquí agregado. Entonces, por tal razón, va a aparecer vacío. No hay a quién asignarse. El único que puede ser propietario de a quien se le puede asignar ese ticket es a FIDIA. Hemos entonces explorado el historial y objeto. Luego tenemos el botón de oportunidad. Es normal que alguno de los tickets, regularmente cuando estamos hablando de tickets, por ejemplo, de un reclamo o de una solicitud de crédito, dentro de los datos exista inherentemente vinculado un monto en dinero. No necesariamente estamos hablando de una cotización como tal, sino una referencia de cuánto costaría atender ese ticket, por ejemplo. Imaginemos que fuera una visita técnica donde se descubre que hay que reemplazar uno de los equipos. El técnico o el supervisor que visitó al cliente necesita dejar en algún momento visibilidad de cuánto económicamente representa ese cambio o ese vínculo. Para eso es que nos podemos apoyar en el botón de oportunidad. Es aquí donde puedes darle un clic, seleccionar en qué moneda puedes utilizarla. Este listado va a cambiar dependiendo de la empresa. Hay empresas que tienen más de una moneda, hay empresas que solo tienen una moneda. Eso dependerá de cómo quieras configurar tu plataforma. Para este caso voy a utilizar el dólar. Le voy a decir, darle seguimiento o aprobación a este ticket necesita de una inversión de $5,000 para la empresa. ¿Qué sucede a continuación? Se pone una visible de esa inversión en la parte superior y abajo se habla de un acumulado. Así que vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que ahora para Eduardo, y voy a utilizar el monto en quetzales y voy a pensar que son 4,500 quetzales. Si te das cuenta, hace una separación. Aquí en el mouse estoy señalando la separación entre el monto en dólares y monto en quetzales por columna. Si yo tuviera ambas pastillas en la misma columna, me hace la separación de sumatorias entre dólares y quetzales. Si quisiéramos cambiar este monto, voy a hacer el cambio para Eduardo. Voy a pensar que no es en quetzales, sino que es en dólares. Le voy a poner $8,000. Hago el ajuste, automáticamente hay un cambio acá en la visible del monto, pero también en el acumulado y en la sumatoria. Este es un botón que ha servido mucho para que las personas que tienen que dar su autorización máxima en etapas de evaluación, decir si es viable o no es viable autorizar un ticket o no. Otro de los botones que también nos es de mucha utilidad es el botón de firma. Por eso vamos a utilizar el clic en editar. Este es el formulario que ya llenó el cliente y necesitamos que en la parte de abajo esa persona emita algún tipo de símbolo que indique que ya está autorizado. Para eso es importante que copies toda esta URL, se la envías a la persona que necesita hacer la firma. La persona verá esto en su computador o en su teléfono, hará pues, la referencia a la firma y lo enviará. Quizás pueda colocar simplemente OK.
y le va a dar enviar. Cuando esto suceda, le va a dar confirmación de que ya se envió su firma y nota acá. En la pastilla automáticamente se colocará el banderín que dice firmado, cosa que no ocurre en esta pastilla que tenemos de ejemplo donde está Fidian. Hagamos el mismo ejemplo, le vamos a pedir a Fidian que haga un llenado de su firma, hace él su firma, lo envía y automáticamente ya aparece firmado. Si vuelves a refrescar tu navegador, además de esa señalización de que hay una firma, aparecerá un recuadro verde, es un semáforo verde, arriba de la palabra firma. Entonces hemos revisado ya 4 de los botones que están de forma predeterminada en cada pastilla. Estos siempre van a aparecer: historial, objeto, oportunidad y firma. Por último vamos a hacer el botón de guardado. Si te percataste, nosotros tenemos una versión PDF de este ticket. Para guardar el estado en el que estaba en este mismo momento, podemos ejecutar un guardado del mismo. ¿Cómo funciona? Si te das cuenta, tenemos a Fidian Morales. Vamos a hacer un recorrido rápido, una referencia en su ficha. Dentro de la ficha él tiene un apartado que se llama archivos. En este momento archivos solo cuenta con algunas imágenes que guardamos de Fidian, pero si presionamos el botón guardar, recuerda que estamos en el flujo que se llama reclamo de garantía, tenemos una versión PDF de este reclamo y yo quiero guardar este PDF tal y cual está guardado ahorita sin ninguna modificación. Presiono el botón de guardado, hace una copia y ahora en la ficha de Fidian Morales, dentro de su espacio de archivos, de forma automática, en la parte de archivos, creo una carpeta que se llama casos porque de ahí venimos. Hay un caso que se llama reclamo y dentro de él dejo una copia del PDF o la versión PDF que tenemos de ese archivo, incluyendo la firma que nos emitió. Este botón resulta de ser mucha utilidad porque quizás en el transcurso del proceso se dieron modificaciones, hubo cambios y yo necesito guardar una copia fiel de lo que sucedió en ese momento. Para eso nos es de utilidad el botón guardar. Guardar una copia de cómo estaba en ese momento esa ficha. Esto nos lleva a considerar un botón más que no aparece ahorita en pantalla, pero que es configurable dentro de la plataforma. Y ese botón es el botón de edición. Voy a hacer un cambio dentro de la plataforma, vamos a hacer un recargo y notarás que ahora aparece el botón editar en la columna proceso, pero no en la de evaluación. Esto también es viable que sea configurable por parte del administrador de tu plataforma. Ahora hemos hecho el ajuste y ahora ya en las dos columnas aparece el botón edición. Ahora conoceremos el botón de notas. Está activado en estas primeras dos columnas. Notarás que si pasamos a la tercera está desactivo. Esto es también información valiosa para las personas que administran la plataforma porque pueden dejar o no visible ese botón dependiendo sus necesidades. ¿Qué es el botón de notas? El botón de notas es un lugar donde podemos dejar huella del seguimiento que estamos haciendo. Una analogía muy frecuente es decir, al expediente le ponemos alguna anotación, un papelito pegado, algo que queremos que alguien más vea cuando tome ese expediente. Esto es digitalmente viable a través del botón de notas. Aquí podemos colocar una nota antes de autorizar, notificar a finanzas, por ejemplo. En el momento que le damos guardar, nos está diciendo la plataforma que hay dos anotaciones para esta ficha, para esta pastilla. Al darle clic encima nos dice cuál fue el comentario, quién fue el que lo hizo y en qué momento lo hizo. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que Eduardo el día 20 de marzo a las 10:15 de la mañana hizo un comentario. Y luego me dice que el siguiente comentario, que es este, lo hizo Eduardo a las 10 de la mañana con 17 minutos. Entonces se vuelve un historial de comentarios que podemos resguardar o que podemos guardar para la pastilla. Es importante que esto no es visible dentro del formulario como tal, ¿verdad? Porque no es parte de información del formulario, sino es información que nos servirá para el seguimiento de cada uno de los casos que hayamos abierto.
Ahora conoceremos otro de los botones que también para el área administrativa es viable poderlo activar o desactivar, y es el botón de actividad. En este caso lo voy a activar en la primera columna y es este botón que aparece por acá. Para conocer a profundidad el botón es necesario que hayas visto y hayas repasado tu módulo de actividades que está vinculado con el calendario. ¿Qué es esto? Es un botón que me sirve para poder crear una actividad, un shortcut de poder crear una actividad donde ya no habrá necesidad de colocar a la persona que le estoy adjudicando la actividad, porque ya sabe la plataforma que estamos sobre el usuario de Obsidian en este ejemplo. Porque recordarás que cuando estábamos precisamente sobre calendario, uno de los datos que necesitábamos colocar era este: a quién se le íbamos a asignar, y por eso era necesario buscar dentro de todo este listado de contactos, cosa que ya no será necesario aquí porque la plataforma ya sabe que estás trabajando sobre un lead en particular. Vamos a hacer el ejemplo con Eduardo. Voy a activar el botón para el área de la columna de actividad de evaluación. Vamos a recargar y cuando le demos clic a la actividad ya sabe que estamos con Eduardo. Lo que sí tenemos que hacer es una selección de la actividad que tenemos que hacer. Hacemos una descripción. Si tenemos que ubicar la fecha en que queremos, para esto voy a utilizar la versión 23 de domingo 23 a las 8 de la mañana y le doy guardar. ¿Qué sucede? Se registra correctamente la actividad y en nuestro calendario, cuando vamos a hacer una visual de esa fecha como tal, ya aparece la llamada registrada y configurada según lo que adjudicamos en esta parte. Lo mismo va a suceder en este caso para Fidian. Vamos a colocar a Fidian, le vamos a colocar una descripción, vamos a pensar que es una reunión. La queremos siempre para el domingo 23, solo que la vamos a pedir a las 11 de la mañana, de 11 a 12. Vamos a guardar la actividad y ahora que regresemos a nuestro calendario, vamos a ver que ya está también la actividad de reunión con esta persona. Recuerda que, como comentario adicional, las actividades se pueden configurar con un color diferente dependiendo de las necesidades, y si quieres recordar este tema te invito a que regreses al módulo de actividad. El siguiente botón que conoceremos se llama de rechazo, es decir, cuando ya hemos tratado de darle seguimiento a este ticket, pero por alguna razón hay que eliminarlo del flujo. Si te das cuenta, pues no está activo en este momento, y la pregunta siempre debe de ser: ¿en qué momento debo de activar ese módulo? Es decir, no tiene sentido que desde el inicio del proceso quizás exista la opción de eliminarlo de una vez. Quizás sea necesario que después de una evaluación, de una revisión final, y en la revisión final sí sea necesario que ahí se decida si se elimina o no un ticket. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a darle visibilidad a ese botón, vamos a cargar nuevamente por acá, y ahora si te das cuenta aparece tanto el botón de editar, que ya lo traemos en el ejercicio, el botón de notas, que ya lo revisamos en el ejercicio PDF, y aquí aparece un nuevo botón, el de quitar, es decir, sacar de este flujo o de este proceso, cosa que no sucede en las columnas anteriores. Ahí no aparece ese botón, porque para el ejemplo y para la lógica de este ejemplo no tiene sentido que iniciado un proceso ya lo podamos borrar, o que en plena evaluación lo podamos borrar, sino que eso sucede hasta la revisión final. Ahí la persona que está a cargo de hacer esa revisión final sí tiene la posibilidad de decir: este proceso no va. ¿Cómo funciona? Le damos un clic a quitar, nos va a decir por qué razón lo está quitando, luego nos va a desplegar un listado. Este listado también es personalizable, se pueden crear un listado acorde al giro y necesidad de tu empresa. En este caso voy a utilizar: no aceptó la inversión, se me ocurre, se hizo una revisión y no hay viabilidad de inversión, y le damos guardar. ¿Qué sucederá en este momento? Este ticket desaparecerá de la vista del flujo porque lo hemos eliminado, pero le hemos dado una razón estadística de por qué se fue de este flujo. ¿Por qué razón? Para poder tener data histórica, las razones y motivos por los cuales están saliendo los seguimientos de un flujo, y quizás en un momento determinado hacer el análisis si no es necesario replantear algunos procesos internos o replantear alguna necesidad dentro de la empresa.
En este momento es importante que sepas, tú como usuario final de la plataforma, que dentro de tu organización hay personas que fueron designadas como administradores de la plataforma. Es importante que sepas que en estos casos, como por ejemplo que yo esté dando por cerrado eh, este caso, por ejemplo, por algún motivo, por razones fuera de Emacs, sí, que estoy dando por finalizado, sacando del flujo el ticket, hay personas dentro de tu corporación que tienen acceso a algo que conocemos como panel de tickets. En este panel de tickets es la forma de visualizar en qué estado están cada uno de ellos y inclusive poder revertir aquellas tickets que fueron rechazados. Vamos a revertir los dos casos que hicimos en este ejemplo, aparezcan nuevamente en su estado justamente donde los habíamos colocado para volverles a dar un seguimiento. Conoceremos un botón más que va en esta misma lógica que se llama resolver, es decir, ya llegó a un estado final este caso. Para eso vamos a utilizar el botón que se llama resolver, lo vamos a activar en este momento y aquí te darás cuenta que aparece el botón ahora resolver, cosa que no sucede en columnas anteriores. Esta información también es valiosa para los administradores de plataforma porque también pueden decidir en qué momento si es viable que se pueda resolver un caso. ¿Y qué es resolver? Es decirle a la plataforma, ya concluyó este caso, este formulario ya se le dio el debido seguimiento y podemos sacarlo de nuestra visual de seguimiento. Y al igual que teníamos dentro del listado de rechazos un listado que es personalizable para dejar indicado a la estadística por qué estamos descartando un caso, lo mismo sucede para resoluciones. Podemos crear un listado de motivos de por cuáles estamos diciendo que ya está resuelto. Para este ejemplo utilizamos dos, uno que dice cliente satisfecho o activación completada. Tenemos señal de retorno. ¿Sí? Estoy haciendo un ejemplo, le doy guardar, ese ticket sale de nuestra visual, pero en el caso de tickets que ya fueron resueltos, tenemos una forma de verlos de forma rápida sin tener que utilizar el panel que ya habíamos conocido. ¿Recuerdas que hace unos momentos explicamos cómo funcionaba el tema de los paneles? Y para no tener que ir al panel, en este caso de ganado, simplemente con darle tickets resueltos, nos va a decir todos aquellos tickets que fueron resueltos en un periodo de tiempo para una persona, dependiendo de lo que esté colocado aquí en tu filtrado. En este filtrado no tengo totalmente vacío, entonces me va a desplegar todos los que son resueltos. Los que no están resueltos, al pulsar el botón de por acá me va a desplegar el listado. Ya sabes, si está la estrellita es porque estamos viendo los tickets que están en proceso, y si lo que tengo es la vista de una llavecita es porque estamos viendo los tickets ya resueltos. Si también por el contrario hubiera necesidad de que este ticket dejara de estar en resuelto y que se regresara por alguna razón al ticket de flujo normal porque todavía realmente no se ha completado, tenemos que pedirle a la persona asignada dentro de la plataforma, que es el administrador, para que en su panel de tickets encuentre ese ticket que tenemos que regresar a su estado regular, es decir, revertir de completado a estado normal. Volvemos a cargar y aparece el ticket en no resuelto, ¿verdad? Otra vez le aparece activo resuelto. No olvides entonces, si estás viendo la estrellita es porque estás viendo los tickets no resueltos, y si estás viendo la llavecita es porque estás viendo los tickets ya resueltos. Para resolver un ticket podemos darle clic aquí dentro del botón de resolver, tienes que indicar cuál es el motivo de resolución y le damos guardar. Desaparece de tu flujo normal y hay que ir a ver los que están incompletados en esta casilla. Entonces, como repaso final, cada columna tiene botones que se le pueden asignar. Hay botones que ya vienen predeterminados dentro de la plataforma. Hemos hecho un recorrido por cada uno de ellos. Hay algunos botones que tiene sentido por la lógica del flujo normal y el flujo del seguimiento que estén activos, como por ejemplo este. Por último, quiero mostrarte algunos de los botones de rápido uso en la parte superior. Si ya es un cúmulo muy grande de
casos que tenemos, podríamos seleccionar uno de ellos. Imaginemos que es un flujo muy largo, que en lugar de estarlo moviendo parcialmente columnas, sino que ya va hacia una última posición. Marcamos el ticket, le damos clic al botón de mover de estado y lo podemos mover en un solo movimiento. Si te das cuenta, no tuve que hacer el movimiento para cada una de las columnas. Repito, tiene sentido cuando es un flujo muy largo, cuando tenemos que moverlo hacia un solo lugar. Con esto damos por concluido la inducción sobre el módulo de tickets. No olvides consultar cualquier duda con el equipo de soporte o con tu encargado de plataforma directamente.